Hola, ¿cómo están chicos? Bueno, volvemos a las clases virtuales hasta que nos veamos en la escuela. Mientras tanto, lo que quería, mi intención con este video es repasar un poco eh, el uso del CADESIMU y de las cosas que estuve recibiendo, de los trabajos que estuve recibiendo de ustedes, despejar algunas dudas por ahí, algunos problemitas, aclarar sobre el uso de este programa y cómo dibujar sin tener algún inconveniente a la hora de, eh, sobre todo a la hora de hacer la simulación del circuito. Porque no, muchos chicos me preguntaron por qué no funciona esto, si yo lo hice bien. Bueno, eso es la intención ahora. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a agarrar un motorcito de trifásico, y vamos a tratar de hacer lo que funcione. Eh, de los comandos que ustedes van a encontrar acá, lo que a veces he notado es que en vez de hacer un cableado con cables, con el botón es este y todos los tipos de cables que hay figuran acá, lo hacen con dibujando una línea. Esto no es un cable, es una línea. Un cable es esta herramienta, ¿no? Que conecta a un elemento con otro. Esto que está acá, no. Esto es una línea dibujada, como si yo quisiera hacer una flecha o cualquier anotación dentro del circuito. Entonces lo que tienen que usar son cables y fíjense bien, vamos a hacer zoom para, para demostrar algunos errores típicos del uso de este programa. Espérenme que voy a cambiar la vista. Ahí. Fíjense que lo que suele suceder muchas veces es que no hay conexión física del cable con el terminal. A veces lo que hacemos es pasar de largo, sobre todo con, voy a achicar este cable antes que, para ser un poco más claro. Si yo a esto le hago, le conecto un pulsador, por ejemplo, agarro el pulsador, lo pongo por acá y le pongo un cable. Tengo que asegurarme de que el puntito esté en el terminal y vaya hasta la otra terminal, no que siga de largo, ¿sí? Porque ustedes ahí, por ejemplo, lo ven, parece que estuviera conectado a esto, pero en realidad no hay conexión. ¿Por qué no hay conexión? Porque el cable siguió de largo y no se conectó al terminal. Pasó, es como si hubiera pasado por debajo, entonces no tiene conexión eléctrica y no va a funcionar. ¿Sí? Ese es uno de los errores más comunes que he visto. También vi que a la hora de poner, por ejemplo, un contacto, por ejemplo, vamos a poner un contactor y vamos a cablearlo también, ¿sí? Hago clic en los terminales y en los terminales. ¿Sí? Fíjense que acá me va a pasar algo similar. Si yo esto, bueno, vamos a poner las tres líneas para tener acá como alimentación, ¿sí? Vamos a cablearlos también. Y fíjense que va a aparecer el problema que la línea 1 no va a tener contacto y no va a funcionar el motor. Y este es el otro problema que se va a presentar. Fíjense, lo pongo a simular, el circuito aparentemente, como ustedes ven, está perfecto, ¿no es cierto? Bueno, pongo la simulación y el relé
o el mejor dicho, el contactor acciona, pero el motor no anda. ¿Qué pasó? Vamos a investigar. Vamos a mover las piezas un poquito y nos vamos a dar cuenta que acá hay un cable que sigue de largo. ¿Sí? Este cable, estas dos fases tienen conexión, pero esta no, aunque parece que sí, pero ven que está ahí. Este, si hacemos zoom, fíjense que ahí vamos a cambiarle el grosor del cable para que ustedes se den cuenta. ¿Cómo se hace eso? Hago doble clic sobre el cable y le pongo un tamaño más grande, ¿no? Un espesor más grande. Fíjense, ¿ven? El cable está pasado del terminal. El terminal está ahí arriba y el cable pasó de largo. Si yo esto no le presto atención en el detalle este, no me doy cuenta de que no se conectó. Entonces ese es el problema. Entonces, arreglado el problema, ahora si simulamos, el motor gira. Así que ese es uno de los pequeños detalles que hay que tener en cuenta. Acá vamos a tener dos problemas. El primero es, fíjense, yo estoy manteniendo apretado el pulsador y evidentemente la bobina se energizó, pero el contactor no se accionó. ¿Por qué no se accionó? Porque esta bobina es de un contactor que se llama K y este contactor se llama KM. Entonces tenemos que poner el mismo nombre a los dos. ¿Cómo se hace eso? Doble clic sobre la bobina y acá simplemente le ponemos la letra M, ¿sí? Donde dice el nombre. En ese cuadrito van a aparecer un montón de datos. Bueno, si hacemos ahora la activación, fíjense que ahí se activó el motorcito, ¿sí? Muy bien. Esto es un ejemplo sencillo. Estos son más o menos los problemas que yo vi que se han presentado en la mayoría de los trabajos que entregaron. La tarea para esta próxima clase, para la semana que viene, que todavía no nos vamos a ver, sino nos vamos a ver dentro de 2 semanas en la escuela, va a ser que ustedes preparen un circuito de arranque y parada de un motor que puede ser de este tipo, o sea, trifásico o monofásico, o sea, no, perdón, no monofásico, monofásico no, porque le vamos a hacer inversión de giro, ¿sí? Para invertir el giro de este motor, lo que tienen que hacer es simplemente invertir el orden de las fases, ¿no? De una, por ejemplo, para que gire en un sentido, tiene que estar conectado las tres fases 1, 2 y 3, y para que gire en sentido contrario tendría que estar 1, 3 y 2, por ejemplo, ¿no? O sea, habría que invertir esta conexión acá y esta conexión acá, o la 1, cualquiera. El asunto es que cambie de orden dos fases, ¿sí? Esto es para que gire en sentido inverso. Si no, pueden elegir un motor de corriente continua y lo van a tener que cablear distinto, obviamente. En vez de elegir una corriente alterna, o sea, una alimentación trifásica y un neutro, van a tener que elegir un polo positivo y un polo negativo, ¿no? Y obviamente el sentido de giro va a ser cuando el positivo esté acá. Cuando el positivo, vamos a poner este otro, vamos a ponerlo en forma separada. La inversión de giro va a ser invirtiendo la polaridad de los cables, ¿no es cierto? Les voy a dejar escrito toda cómo es la consigna, o sea, qué elementos sí o sí tienen que haber en el plano. El circuito en general es un motor de corriente alterna o de corriente continua
que tenga la posibilidad de arrancar, de parar y de invertir su sentido de giro, ¿sí? Y en forma permanente, o sea, no es este caso el que serviría, ¿sí? Porque esto es un pulsador y no tiene retención, esto gira solamente cuando yo aprieto el pulsador, ¿eh? Esto se tiene que mantener conectado permanentemente. No tengo que tener yo el dedo ahí apretado, o haciendo, en este caso, haciendo clic, ¿no? No tiene que funcionar así, tiene que funcionar en forma permanente. Para ello, yo expliqué en otras ocasiones que hay que poner en paralelo a esto un contacto auxiliar del contactor que haga las veces de pulsador. O sea, cuando yo cierro acá, a la vez esta bobina energiza un contacto auxiliar que reemplaza el pulsador, ¿sí? Y después tiene que haber un botón de desconexión, o sea, un botón de stop. Entonces van a necesitar dos pulsadores para los dos sentidos de giro, un botón de stop, y si quieren le pueden agregar un contactor, obviamente, o dos contactores van a tener que usar. Y si quieren le pueden agregar una señalización, el que se animan a ponerle dos luces, o sea, para que indique el sentido de giro, un color, por ejemplo, y al lado poner otro color, para cuando esté girando en un sentido, no sé, se prenda verde, y cuando gire en el otro se prenda rojo o amarillo o azul, ¿sí? Cualquiera. Si quieren lo pueden agregar. Lo mismo si hacen el trabajo con un motor de corriente continua, ¿sí? Yo acá no lo voy a dibujar para no perder tiempo porque es más o menos lo mismo. También van a tener que utilizar un relé o un contactor, por ahí que va a tener menos contactos, pero va a tener el mismo sistema de control, o sea, pulsador para un sentido de giro y pulsador para otro sentido de giro. Dos bobinas, obviamente, porque va a haber dos contactores y un botón de stop general, ¿sí? Así que esa es la tarea que yo les voy a dejar encargado para la próxima clase. Cualquier duda, como siempre, me consultan si tienen algún problema, si necesitan alguna ayuda, ¿sí? Nos vemos.